Usted relató a la señora fiscal el episodio de la diferencia de tratamiento entre una compotica para su hijita y las botellas de champaña que le entraban a Monsalve. Perdóname la pregunta, pero ¿será que en la champaña sí no trataron de envenenar a Monsalve o él expresó algo similar? ¿Qué dijo? Objeción, su señoría, descontextualizada. Lo reconozco, es decir, su señoría, pero no, es no, que no, la había notado. no. Gracias. No es posible envenenar con champaña, ¿no? Ay, señoría. Lamentable ese momento que se dio el día de ayer en el juicio oral que se sigue en contra de Álvaro Uribe. Pero ojo a la reacción de Gonzalo Guillén, fiel a su estilo, postea lo siguiente: la rasca de Lombana en esta audiencia era evidente. Tal vez sentía que estaba en un lupanar con el fiscal Hernández y las fufurufas. El Matarife está cada vez más hundido por sus propios abogados. Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Como siempre, darle las gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo, por creer en nuestro trabajo. Gracias. Invitamos a las personas que nos hayan visto, que nos vean de pronto por primera vez, pues los invitamos a suscribirse al canal. Estamos buscando llegar a 200,000 suscriptores y seguramente lo vamos a conseguir, como siempre lo hemos hecho, contando con todos ustedes. Gracias. Y después de ese momento que vimos en la intro del video, pues comenzamos el contenido, continuamos con nuestro contenido con una excelente noticia. Noticia que en lo personal me gusta mucho. Y se trata del grandísimo, la gran persona, el gran abogado, el doctor Augusto Ocampo, que cuando vi la noticia, yo esperé a ver cómo así, si es verdad. Pero cuando vi este post del doctor Miguel Ángel del Río, pues dije, sí, es cierto. Qué orgullo y felicidad que mi amigo Augusto Ocampo sea el nuevo secretario jurídico de la Casa de Nariño. Bravo. Muy merecido nombramiento. De verdad que en lo personal, lo repito, me alegra muchísimo. Porque yo fui uno de los que decía que el doctor Ocampo, viendo su trayectoria, tuve comunicación con él, tuve incluso una entrevista con él, incluso nos deseábamos feliz año en años anteriores y la verdad, Augusto Ocampo, tengo un gran sentimiento y un gran agradecimiento por toda su lucha y también por todo lo que tuvo que pasar con el tema de la primera línea y la fundación de la primera línea jurídica. La primera línea jurídica que fue idea de Miguel Ángel del Río, idea del doctor Augusto Ocampo. Nos alegra mucho. Dijimos que él tenía que haber estado en una posición más arriba en esas listas que fueron creadas para la Cámara de Representantes. Para nosotros, el doctor Ocampo merecía estar en la Cámara. Pero vea, cada momento, Dios tiene su momento para todo, ¿no? Y llega en este momento, justo que se está hablando de la consulta popular, justo con todo este tema que viene, que este año es un año, como sabemos, un año importantísimo, pues viene muy bien, nunca es tarde, pero me alegra y estoy seguro que a ustedes también les alegra la llegada del doctor Ocampo a esta Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño. Como dice el doctor Miguel Ángel del Río, un merecidísimo reconocimiento.
Varios medios se hicieron eco de la noticia el día de ayer, pero hasta no ver el post de Miguel Ángel del Río no lo confirmé. El doctor Ocampo, él cerró sus cuentas, su cuenta de X la cerró hace bastante también por temas personales. Pero, repito, me alegro, y si el doctor Ocampo nos está viendo desde aquí, desde Colombia con C, desde aquí, desde Málaga, le decimos buena suerte, muy buena suerte. Estamos convencidísimos que lo va a hacer muy bien y que Gustavo Petro hizo una muy buena elección. Recordemos que el doctor Ocampo, aquí lo vemos, que el doctor Ocampo, veamos cuál es su currículum. Yo hice un video de la vida de él. El doctor Ocampo incluso vendió hasta manillas en la calle para costearse sus estudios. Se subía a los buses, ofrecía asesorías a mujeres en temas de maltratos y todo esto por pues imagínense lo que podía pagar mujeres de clase baja. Es increíble la historia del doctor Ocampo, de verdad, me emocionó muchísimo. Le hice el comentario directamente a mi esposa y le dije, mira, que por fin, hola, que vea que cómo es la vida, ¿no? Después de 3 años casi, pues el doctor Ocampo llega a trabajar directamente y de la mano y muy cercano con Gustavo Petro. Pero bueno, recordemos entonces el doctor Ocampo, su trayectoria. Es especialista en investigación criminal, fue juez y magistrado auxiliar de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y fundó la Primera Línea Jurídica, una organización para apoyar y asesorar legalmente a los jóvenes procesados en el marco del estallido social del 2021. También se desempeñó como zar anticorrupción de la alcaldía de Ibagué, cuando el mandatario de esa ciudad era Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud. Además, trabajó en la alcaldía de Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde. Así que esa es así a grosso modo la trayectoria del doctor Ocampo. Obviamente tiene mucha más trayectoria, mucho más currículum, pero repetimos y lo repetimos, doctor Ocampo, mucha suerte. Estamos convencidos que lo va a hacer bien y nos encanta, nos alegra mucho ese nombramiento por parte de Gustavo Petro. Bueno, continuamos entonces con otros temas, video de sábado. Tratamos de que sea un video pues diferente a todo lo que hemos vivido durante la semana, un poquito de relax, pero de todas formas pues obviamente tenemos que seguir por la línea política, la línea de todo lo que ocurre en Colombia en este momento. Wilson Arias ha publicado un video, por cierto, ya lo dijimos el día de ayer, nos alegramos de esa tercera derrota que le propinó Wilson Arias al Centro Democrático, derrotas jurídicas que querían declararle la muerte política y no han podido, les incomoda. Por supuesto, Wilson Arias es uno de los que más les incomoda porque les canta y les canta la tabla y destapa ollas y muy bien. El senador Wilson Arias, a nosotros, la verdad, le tenemos un gran aprecio. Pues Wilson Arias, entonces, como lo digo, ha publicado en su cuenta de X este video resaltando o reaccionando también a un video suyo que publicó el 24 de marzo. El video dice esto: el litigio corrupto en salud ya ha sido denunciado en el Valle del Cauca, pero continuó gracias a la captura incluso de los entes reguladores y a la perniciosa cooptación de la justicia a distintos niveles. Abre bocas necesario y vuelve y reacciona Wilson, como lo digo, reacciona a esto, dice, sigue operando ese litigio corrupto en salud, ya ha sido denunciado en el Valle del Cauca. Pues vean el video, lo que publica también, esto es un video de Noticias 1. Y entrega la parte de la comisión a los congresistas que manejan la salud. En el caso del Valle, a la senadora. 100 mil millones que le den al departamental. Como abogado pactemos el 10%, son 10 mil millones. Quien fuera el abogado de Dilian Francisca Toro por años asegura que este es un esquema aparentemente legal, pero perverso. Y lo más triste es que no están en poder, sino que es la salvadora, porque ella es la que logra los mayores recobros de servicio ante la nación, la dama de la salud. Y concluye con una frase que podría traer consecuencias legales. Dilian Francisca Toro, la consolidación de la corrupción en el departamento del Valle del Cauca. Está instalado ese mecanismo de corrupción, está instalado.
a la denuncia. Entonces ahí es donde está la noticia, ¿no? Que esto sigue operando. Está amparado por la ley, está creado. ¿Ah? ¿Cómo les parece eso? Eso era otra de los videos, de las noticias que traigo el día de hoy. Sin embargo, pues pasamos a otra. Y la otra era que estábamos atentos qué pasaba con los indígenas que estaban protestando en la ciudad de Bogotá. Armando Benedetti publica un post y dice: contra todo pronóstico de los escépticos, los indígenas de Cauca, Nariño, Putumayo, que estaban en la Plaza de Bolívar, regresan hoy a su región. El diálogo y la concertación funcionan más que el bolillo. Y efectivamente la Presidencia de la República ha publicado un decreto, un comunicado. El gobierno nacional logra acuerdo con las comunidades indígenas del suroccidente del país que se encontraban en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El gobierno nacional logra acuerdo con las comunidades indígenas del suroccidente del país que se encontraban en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, liderado por el ministro Armando Benedetti, logró llegar a acuerdos claves para la protección, bienestar y salvaguardia de los pueblos indígenas del suroccidente del país que se encontraban en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Los acuerdos pactados incluyen la instalación de la mesa de diálogo y concertación con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento de las comunidades indígenas desde la Plaza de Bolívar hacia sus territorios de origen, en coordinación con los entes territoriales y el apoyo del Ministerio de la Igualdad y de la Equidad, y la entrega del listado de las entidades del orden nacional con las cuales se construirá una ruta de trabajo para la protección y garantía de los derechos de estas comunidades indígenas. Al respecto, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón Olave, señaló: hemos llegado a una serie de acuerdos que en principio inicia una ruta de trabajo sobre acciones muy concretas. Lo primero que hay que dejar claro es que el diálogo social y la articulación son los ejes fundamentales para la democracia, independientemente de las diferencias que tengamos. Los compañeros retornan a sus departamentos luego de establecer articulaciones interinstitucionales para apoyarlos en esta logística, por lo que agradecemos al Ministerio Público, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y ante todo a las comunidades indígenas que son los protagonistas de estos acuerdos. Por su parte, Edwin Rivera, vocero de las comunidades indígenas, agradeció al gobierno nacional y lo conminó a trabajar desde las bases de las comunidades para poder edificar y construir un territorio que beneficie a todas las poblaciones por igual. Agradecemos la instalación de esta mesa de diálogo y concertación con la Confederación de Territorios y Naciones Originarias de Colombia en búsqueda de unos derechos colectivos, porque no estamos en una lucha social solamente por un grupo selectivo de territorios, sino que estamos en representación de todo un territorio nacional. El gobierno nacional insta a los gobiernos municipales y departamentales a escuchar y atender a los pueblos indígenas y que los procesos de articulación que se establezcan con ellos en materia de inversión estructural de sus organizaciones en los territorios y otros temas permanezcan en el tiempo. Asimismo, exhorta a los grupos armados ilegales que no le apuestan a la paz y los amenazan la vida y seguridad de estas comunidades étnicas a que cesen los actos de violencia en su contra. No pueden seguir constriñendo y amenazando la población, y menos a las comunidades indígenas. Enfrente y al lado de estos pueblos indígenas está un gobierno nacional que los respalda y hará que sus derechos sean protegidos, aseguró Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos. Pues ese es el comunicado que ha publicado la Presidencia de la República en torno a la situación y a la confirmación entonces que los indígenas que estaban en la Plaza de Bolívar, los indígenas del Cauca, Nariño y Putumayo, pues que regresan a su región. Esperamos entonces que esto se desarrolle de una buena forma, que ellos lleguen a sus territorios y pues que lo que se ha acordado con ellos también, ¿no? La situación que las comunidades indígenas tienen que vivir en el país en medio de estos grupos terroristas y en medio de esta lucha armada que queremos que por fin, Dios mío, algún día Colombia llegue a tener paz y logramos vivir todos en paz. Eso es lo que se quiere, ¿no? Lo que todos queremos y también por lo que nosotros votamos, la búsqueda de esa paz total que tanta burla y tanta desprestigio ha generado por parte de la derecha. No les conviene, por supuesto, a esa derecha no les conviene la paz, eso lo sabemos. Oiga, y hablando de todo esto, de los indígenas, entonces, que nos alegramos que retornen a sus comunidades, también hemos visto
A ver, por acá lo traían las ñapitas, pero lo voy a colocar acá. Estas caravanas que ya están, 250 personas que se desplazaron hace 3 meses de la región del Catatumbo, se preparan para regresar a sus territorios en medio de la compleja crisis de violencia y humanitaria de la zona. Inicialmente se instalarán en un espacio definido por ellos mismos como parte de un retorno gradual a diferentes puntos del Catatumbo. Aquí vemos unas imágenes de esa caravana. La he visto también en páginas de Presidencia. La caravana que retornan entonces hacia el Catatumbo. También una noticia que de verdad nos alegra. Vea la empresa del bus Catatumbo. Muestre si este también, si vean, Catatumbo Transportes, mire, qué bien. Pues nos alegramos también que en el Catatumbo se esté poco a poco, aunque también hemos visto imágenes terribles todavía que siguen ocurriendo, pero ya sabemos, el ELN con quién es que está. Y miren esta imagen, porque es que la señora del ELN, decimos la señora del ELN, ella habló en esa entrevista que publicaron en esos medios, hablaba de que nosotros, ahí está, vea, ahí está, en esta pieza gráfica que han creado y que ha publicado Frailejón, dice, nosotros elegimos a Petro en el Catatumbo. Sí, ellos lo eligieron, RCN y Caracol me lo dijo. Pues la realidad es esta, Catatumbo eligió miren la diferencia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. 149.413 votos tuvo Gustavo Petro y 557.406. Así que ahí quedó también, pues como parte de esto que estábamos hablando y del retorno de las personas y de las comunidades también, tanto en el Catatumbo como de las comunidades indígenas que retornan a sus territorios. Pero vean esto, entonces ahí está también desmentido ese cuentico, ¿no? Ese cuentico, vea, 77.84. Según leí por aquí, recuerdo, vea, aquí dice Eder Jiménez, recuerdo ese mapa de norte de Santander y solo un municipio pequeñito, en un municipio pequeñito, ganó Petro. Lo demás fue de Rodolfo Hernández. Entonces, pues, ahí queda también desmentida en esa entrevista que concedieron a RCN. Concedieron, por decir algo, ¿no? Eso también tenemos que decirlo, ¿no? Están en campaña y el ELN es parte de la campaña, de la estrategia de campaña de esa derecha en Colombia, especialmente del Centro Democrático, presuntamente, ¿no? Bueno, como les digo, es un video de sábado, lo vamos a hacer un video corto, pero pues que sea un poco diferente, ¿no? Incluso abrimos con el gran Gonzalo Guillén y vamos a cerrar con el gran Gonzalo Guillén una lectura de una parte de su grandioso libro, La Artillería de la Libertad, así que no se vayan. Entonces llegamos a las ñapitas, vámonos de ñapitas de una para llegar a la columna de Gonzalo Guillén, que lo tengo al final para cerrar el video. Pues ayer hablábamos, ¿no?, de que el Partido Liberal radicaba su propia reforma laboral. Decíamos, le tienen miedo al monstruo que se despertó, están en campaña política y ahora vienen a pasar de redentores, copiando los principales puntos de la reforma que ha presentado Gustavo Petro y que ha presentado el gobierno del cambio, algo que nos ha parecido una desfachatez, como lo dice, y lo dijimos nosotros ayer y lo dice el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. ¿Qué tal el descaro y la desfachatez? Resulta que el sepulturero de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado es el opaco liberal gavirista Miguel Ángel Pinto. Y lo decíamos ayer con otras palabras, pero aquí pues tomamos las palabras de Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo. ¿Qué tal el descaro y la desfachatez? He estado pendiente también que, vamos a ver, de pronto Gustavo Petro reaccione ante esta noticia de la erradicación del Partido Liberal de su propia mini reforma laboral, como le están diciendo, y increíble, una desvergüenza la forma como se burlan de la gente, increíble, increíble. Sienten el gigante que ya se les despertó, el gigante que está esperando la orden para decir sí, o la orden no, porque la orden ya está dada y ya se están viendo acciones, pero que llegue ese momento para demostrar que el pueblo quiere las reformas, que Colombia necesita las reformas.
no se trata solamente de decir esto es una muestra de apoyo a Gustavo Petro. No, porque mucha gente que no quiere a Gustavo Petro incluso va a votar porque sí se dan cuenta de gente como estos liberales, de esa gente que hundió la reforma y que esos medios defendiendo sus intereses los postean y los publican como héroes, como lo hicieron también con la señora del ELN, por tomar las palabras de Gustavo Petro, con la forma como la definió, la señora del ELN. Todo eso es la estrategia, que están en campaña. Así que vamos a ver si Gustavo Petro reacciona ante esto que definitivamente desfachatez y descaro. Oiga, continuamos entonces con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y estamos muy atentos aquí desde la distancia a todos los temas y la creación de esos comités en la consulta popular, los comités de apoyos por el sí, encuentros por el sí a la consulta popular. Pues tenemos más imágenes y más datos. Vean, por ejemplo, esto que va a ocurrir el día de hoy en el Caribe y en el Cesar. Antonio Sanguino publica: la consulta popular ya avanza en el Caribe y en el Cesar. Acudo con entusiasmo y compromiso a esta invitación de las fuerzas sociales y políticas del cambio. Entonces, vea, si nos están viendo en Valledupar, bueno, ya era las 8 de la mañana, así que de pronto ya estarán por allá. Es en Aducesar, calle 16A 1975, en la ciudad de Valledupar. En Codazzi, en el Cesar, el sábado 5 de abril, hoy a las 2 de la tarde, en la calle 17 1621, auditorio Aprocoda, sí. Curumaní, a las 6 de la tarde, si nos ven por allá en Curumaní. Sábado 5 de abril, como lo decimos hoy, en el Parque San Vicente va a estar creada esa comisión. En Becerril, domingo 6 de abril, vea, a las 5 de la tarde. Eso es el domingo, no hoy, sino mañana, en sede primaria del Instituto Educativo Trujillo, como lo decimos en Becerril, repito, mañana domingo 5 de la tarde, auditorio de la institución educativa Trujillo, sede primaria en Becerril. Pues se están viendo por todo lado, por todos los puntos del país, estamos viendo imágenes de la creación de estos comités. También vimos cómo el gobierno hicieron ese acuerdo con las juntas de acción comunal para que también las juntas de acción comunal de todo el país pues se pongan manos a la obra y se creen los comités del sí a la consulta popular. Y yo digo y sigo esperando qué va a pasar con el tema de la consulta popular allá en el Congreso. Así que vamos a ver cuándo se presenta, vamos a ver todos estos tiempos que ya sabemos, ¿no? Por otro lado, acá vemos a Mamerto, dice: el mejor medio de comunicación es el pueblo. Ni crean que se van a salir con la suya como lo hacían antes, cuando no habían redes sociales. Vean, ya vemos este camión valla o esta... Eso no es un camión valla, porque acá arriba vemos ya personas, vea. Esta valla móvil, digámoslo así, este equipo que ya está rodando. Muestre a ver qué audio, espere, a ver si tiene música. Si tiene una musiquita. Tiene una musiquita, no lo puedo colocar, pero vea. Ahí están. Efraín Cepeda, el más corrupto. Dueño de sus propios intereses. Mire la super valla móvil. Pues qué bueno. Estas imágenes. Si no hay reforma, se forma, dice. Pues Ave María, el mejor medio de comunicación definitivamente es el pueblo. Bueno, continuamos con más ñapitas, y aquí traigo a Gustavo Petro. Los indicadores de nuestras exportaciones muestran que lo que propusimos en campaña marcha muy bien. En este mes, las exportaciones de petróleo cayeron casi un 17%, como era previsible ante el estancamiento y caída de la demanda mundial de petróleo y carbón. Pero las exportaciones totales no cayeron, o menos que 1%. Esto se debe a que aumentaron sobre todo las exportaciones agrarias y agroindustriales, y algo menos las industriales. En la parte más difícil, la captación de divisas, la producción real agraria e industrial ha logrado mitigar casi que por completo la caída de divisas de la economía fósil, carbón y petróleo. Este es el camino del desarrollo de Colombia si perseveramos en él.
pues muy bueno, noticias positivas entonces, la forma como por un lado cae las exportaciones de petróleo y carbón, algo que está ocurriendo a nivel mundial y eso lo hemos visto artículos de muchos países, aquí en España también se habla mucho de este tema y lo que está ocurriendo y pues que aumenten las exportaciones agrarias, agroindustriales y algo menos las industriales, pues que van nivelando este tema, ¿no? Este tema que es una muy buena, unos datos muy buenos y unos datos pues que confirman precisamente lo que Gustavo Petro estaba proponiendo, le propone al país en su gobierno, en su plan de desarrollo, en su gobierno y como programa de gobierno de Gustavo y del gobierno del cambio. Pues nos gustan estas noticias, de verdad que a mí me encanta hacer videos con este tipo de noticias, pero como siempre, ¿no? Hay algo que aparece y daña el camino que llevamos, nos daña el caminado. Traigo aquí a Julián Martínez, siguiendo con la otra ñapita que tenemos. Pues ayer hablamos y no le vamos a dar visibilidad a ese post de Álvaro Uribe, un post nefasto atacando a la senadora Piedad Córdoba, en paz descanse. Pues eso ha tenido unas reacciones y no nos debe sorprender, ¿no? Lo asqueroso que es el Matarife y cómo es bueno, eso ya sabemos todos y ya todos tenemos los calificativos hacia Matarife. Pero me gustó este post de Julián Martínez porque definitivamente pues define en pocas palabras lo que vivió y lo que fue Piedad Córdoba. Dice Julián, Piedad Córdoba fue una mujer negra que trabajó por los derechos humanos y la paz. Los cuestionamientos que tuvo siempre fueron enfrentados. Fue víctima de secuestro y de una campaña difamatoria. Todos los caminos del narcotráfico conducen a Álvaro Uribe Vélez. Denunció en vida. Pero lo más importante, se lo denunció de frente y se lo dijo de frente Matarife. Gonzalo Guillén también reacciona, obviamente por respeto a la memoria de la senadora Piedad Córdoba. No voy a publicar el post del Matarife, ahí lo ven pixelado, pero sí traigo la reacción de Gonzalo Guillén que define plenamente. Lo alcanzan a leer ustedes, grandísimo HP. Y con la definición exacta de lo que es el Matarife por parte de Gonzalo Guillén, definición que todos compartimos, segurísimo que sí, pues llegamos al punto del video al que quería llegar. Y es que siempre les he dicho a ustedes y les he hablado del libro de la Artillería de la Libertad. Seguramente muchos de ustedes ya lo han leído, los que no, los invito a que lo adquieran, a que lo consigan, a que lo busquen, porque es un libro que ustedes comienzan a leerlo y no paran, ténganlo por seguro. Si paran, o si no lo leen en 2 días, porque es que es envolvente, es escrito de Gonzalo Guillén. Yo soy admirador del grandísimo Gonzalo, aquí lo hemos dicho, somos guillenistas. Pues ha publicado, y Gonzalo Guillén, con la autorización de él en esta publicación de este portal de prensa bolivariana, pues ha publicado un fragmento del primer capítulo de ese libro, La Artillería de la Libertad, el libro de Gonzalo Guillén. Y pues yo quiero que lo leamos porque obviamente si por mí fuera leeríamos todo el libro, pero obviamente no, eso no se puede hacer. Pero leamos esto y como les dije, pues hoy es un video de sábado, démosle otro toque, lo tratamos de hacer, como lo digo muchas veces, a veces nos sale, a veces no nos sale. Entonces vamos a leer Un mundo obsoleto, el primer fragmento de este libro donde el autor desentraña secretos de la corrupción y del poder y revela la valentía de aquellos periodistas que resultan la última línea de defensa de la democracia. Por el grandísimo Gonzalo Guillén, Un mundo obsoleto. Una mañana me correspondió el caso de un hombre con agallas y buen ojo para pescar negocios provechosos. Cargaba en un portafolio de cuero rancio y sin manijas los documentos notariales necesarios para demostrar que una pareja de embaucadores fugitivos le acababa de vender la Plaza de Bolívar de Bogotá. El notario al que fui a buscar para dilucidar el embrollo se limitó a explicarme que su trabajo de rigor no era más que dar fe
de que los ciudadanos debidamente identificados y libres de cualquier apremio comparecieron voluntariamente ante él para dejar constancia de un negocio hecho en los términos que ellos mismos convinieron sobre papel sellado y de común acuerdo. Se hablaba con diversión del antiguo caso extraordinario de un hombre acusado de violar al pavo de un vecino hasta causarle la muerte, y se habría defendido ante el comisario alegando que sin cortejarlo el animal fue hasta él por su propia iniciativa para picotearle los pies mientras leía una revista. Y uno tampoco es de hierro, doctor. Ay, Dios. Sigue. Me cayó en las manos el tema de un hombre recién apresado y bondadoso en el trato a que con algo de ternura llamaban notario. Recorría los juzgados civiles llevando su maleta de correas y su gabardina atobirrados de sellos falsificados de las notarías de Bogotá. Con ellos sacaba de apuros a los litigantes espabilados. También elaboraba a precios asequibles certificados bancarios de primera calidad, así como diplomas universitarios admirables, licencias de conducción, boletas de libertad intachables para sacar a reclusos de las prisiones pacíficamente, dólares de excelencia, excusas médicas por enfermedad y cartas impecables de paz y salvo con el tesoro público. Nadita. Una mañana destemplada me hallaba de visita en Ibagué y en mi camino de prisa a la oficina subsidiaria del diario fue interrumpido por dos hombres melindrosos que me rastreaban. Me invitaron con balbuceos a conversar en la trastienda de una cantina, mientras las camareras desinfectaban el piso con creolina pestilente y tres clientes todavía dormían la borrachera del último amanecer recostados sobre las mesas. Permítanos 2 palabritas, caballero, balbuceó uno de ellos. Ambos eran funcionarios de la Lotería del Tolima. Habían intentado en vano entregarle al corresponsal del diario pruebas de los elementos diversos sobre cómo el gerente y sus lacayos se ganaban los premios con alguna frecuencia. Pero él no le recibía la información ni la publicaba porque, aseguraban, le llegaba discretamente una porción del botín en pago por hacerles el favor de esconderle la información al público. Mi primera misión de envergadura fue como enviado especial a los arenales inmensurables que arden a fuego lento de la Guajira, de la Alta Guajira, en 1975. Comenzaba a florecer el comercio de la maracachafa de la Sierra Nevada de Santa Marta, la mejor maracachafa del mundo, Colombian Gold. La producción viajaba profusamente a Estados Unidos acomodada en viejos aviones piratas de hélice, muchos de ellos capitaneados por excombatientes desaforados de la guerra de Vietnam. Tocaban tierra sobre el desierto colosal, donde eran cargados en algunos casos por tropas del Ejército Nacional y partían por las rutas aéreas del Caribe hacia el estado de la Florida. Cuando se confirmaba la llegada satisfactoria de un cargamento a su destino, celebraban con ráfagas de fusiles disparadas al cielo en despoblado. Así le informaban la victoria a la comarca adyacente. ¡Coronaron!, aclamaban quienes oían los estallidos. Fue un servicio de comunicación sonoro, como el de las campanas de las iglesias de los pueblos cuando doblaban para marcar las horas y darle a los vecinos la posibilidad de ajustar sus relojes. Los mayores acarreos de marimba partían en vuelos que aprovechaban un enorme tramo ampliado a lo ancho de una carretera fronteriza, recta, sin ángulos ni curvas, que debe servir de pista para los aviones supersónicos de la Fuerza Aérea Colombiana cuando necesiten entrar en guerra contra la vecina Venezuela. El buen cronista Gabrielito Cabrera, que tenía algo de Chesterton en sus narraciones urbanas y en su vida,
rememoraba en las tertulias el alegato que pronunció en su pueblo, Tenjo, una paisana exaltada y valiente a quien un hombre quiso acceder por la fuerza. Se sacó la, manifestó ella iracunda con el agresor al lado sujetado por 2 policías. El juez la amonestó enseguida. Señora, respetemos este recinto de la justicia. Refiérase con una metáfora. Entonces ella, obediente, comenzó de nuevo. Bueno, su señoría, este señor que ahora tengo a mi lado y a quien no conozco, se sacó la metáfora y se me vino encima. Las exportaciones de hierba también partían en barcos pesqueros y mercantes de poca monta. Soltaban amarras esencialmente en la ensenada natural del Pájaro, donde después sería construido Puerto Bolívar para exportar a escala industrial el carbón extraído de las nefastas y exterminadoras minas guajiras a cielo abierto del Cerrejón, que han fecundado más depredación y decadencia que la Maracachafa. En Ceporra o Cabo de la Vela pasé una noche. Me alojé en el hotel El Caracol, de 4 habitaciones y único parador del lugar. Le pertenecía a un indígena guayú de gafas negras de ciego y taparrabo con orlas de lana. Lo atendía con ojo avisor, ayudado por sus 3 esposas. Ninguna hablaba español. Permanecían acurrucadas, guarnecidas con mantas tradicionales de gasas finas, coloridas y traslúcidas. Todas fumaban cigarrillos de tabaco negro con la candela entre la boca cerrada. Sacaban el humo por la nariz y había que observarlas con cuidado para verificar si también lo expulsaban por los oídos. Pasada la medianoche se desató uno de los primeros combates de fusiles a los que he asistido. Me guarecí debajo de la cama hasta el amanecer, cuando reventaron los últimos disparos y sobrevino un estado de quietud y silencio. Luego oí llantos y exclamaciones de asombro. Salí con mi libreta de apuntes y mi lápiz para recoger la noticia. Había una ametralladora y 4 muertos sobre la arena a los que olfateaban 2 perros hambrientos y huidizos. Eran los cadáveres de agentes de la policía política DAS, que habían asaltado una procesión funeraria indígena para robarles a las mujeres las alhajas que exhiben en las ceremonias mortuorias. Un grupo de hombres ofendidos fue a buscar los fusiles que solían usar en sus guerras triviales y le siguieron al rastro a los detectives hasta darles alcance en el Cabo de la Vela, cuando buscaban refugio. Al mediodía viajé hasta Maicao en un camión marimbero que partió hacia la sierra a recoger un cargamento de maracachafa de exportación. Transmití la noticia de los muertos a Bogotá por teléfono y no encontré al corresponsal freelance del diario destacado en el lugar porque había caído preso en la frontera. Era un mulato resabiado, con estatura de basquetbolista, que redondeaba su pequeño e incierto salario de periodista robando carros usados en la vecina Venezuela para venderlos en Colombia. Ahí vemos una imagen del gran Gonzalo Guillén, foto de Henry Molano. Sucedió en otros lugares. En Cúcuta tampoco encontré tiempo después al corresponsal de entonces, un bailarín obeso que dejaba la credencial de periodista empeñada en las casas de lenocinio como prenda de garantía que iría a pagar las cuentas en el momento menos pensado. Necesitaba que él me prestara el aparato de Telex de la Oficina del Tiempo para transmitir la primera noticia sobre una masacre de 400 colombianos en Venezuela, que luego se convirtió en mi primer libro, Los que nunca volvieron. En el diario local, La Opinión, me pusieron al corriente. El corresponsal trabajaba poco porque dedicaba la mayor parte de su tiempo a viajar por los pueblos vecinos para extorsionar a comerciantes en asocio con un cuñado suyo que tenía el cargo de agente provisional de rentas y aduanas y le prestaba uno de sus uniformes y de sus kepis marrón de chirrinchero, como eran llamados esos agentes de la ley, debido a que principalmente confiscaban botellas de aguardiente, chirrinche, bebida artesanal embriagante y barata de alto octanaje, derivado del guarapo, que no paga impuestos y es traficada sin licencia de sanidad. No obstante, pasado el tiempo, con ayuda del mismo cuñado, aquel reportero elemental y disoluto desenterró una fosa común clandestina. Sabía que oficiales de la Fuerza Aérea sepultaron en ella a un grupo de hombres a los que asesinaron durante un ajuste de cuentas patituertas.
Fue la última noticia que firmó como corresponsal y, en vez del Premio Nacional de Periodismo, recibió las amenazas de muerte que consideró suficientes como para perderse en el exilio y el olvido. Alguna vez corrió el rumor de que habría muerto en un pueblo andino del Ecuador, donde comerciaba chucherías, empujando por las calles un tenderete rodante. Otra demostración de la miseria de mi oficio la encontré en Popayán. Nuestro periodista se había pasado a vivir en el pequeño cuarto que servía de oficina de la corresponsalía para disminuir sus precarios gastos personales. Luego desapareció. Fue necesario derribar el portón y únicamente encontramos un colchón de morra enrollado, un reverbero de alcohol desfondado y un talego con sobras de café. No estaban el escritorio, la máquina de escribir, la lámpara, las 2 sillas de oficina ni el télex. Los había vendido para financiar su escapatoria. Lo vi hacer el negocio, me avisó un vecino que llegó a curiosear la inspección al aposento. En el puerto fluvial de Barranca Bermeja, médula espinal de la agitada industria petrolera del país, el corresponsal era Raúl Chacón, gran persona y reportero consagrado en carne y hueso. Conocía más del bajo mundo y la corrupción local que la inteligencia militar y los jueces honrados. Al mediodía, divulgaba un radioperiódico con noticias vibrantes que redactaba en hojas de desecho y a una velocidad heroica. En las noches, recaudaba propinas tocando el violín en un asadero de pollos, vestido de mariachi. Con los años, Raúl abandonó las penurias del periodismo y fundó en Bogotá un grupo de música popular mexicana, Mariachi Huasteco, que le daba dividendos para comer y beber a su gusto. Se ubicaba entre los resplandores y las sombras nocturnas de la avenida Caracas con calle 60, a la espera de clientes apesadumbrados o prendados de amor y bebidos, que lo llevaban a dar serenatas rancheras, cubiertos con sus sombreros de charros de alas colosales, de forma semejante a las antenas parabólicas. Raúl rompía los sueños con su música como un carro bomba melodioso, con sus 2 violines, un guitarrista, 2 trompetas y un guitarrón, en casa de las bien amadas de sus clientes cuando ellas dormían. En Santa Cruz de Monpós, ciudad valerosa, varada en el siglo XVII al borde del río Magdalena, el corresponsal era Alejandro Mieles Tres Palacios. Durante todo el año trabajaba a ojo cerrado en la única crónica potencialmente posible, la procesión de Semana Santa. No había en ese tiempo ningún otro acontecimiento por esas tierras hirvientes digno de mencionarse, con excepción de algún naufragio circunstancial en las vecindades fluviales. Tenía pasión verdadera por el oficio y tuve la desventurada idea de hacerlo trasladar a la vetusta ciudad de Popayán, museo y mortaja de abolengos, prosapias y blasones, para que se encargara del puesto de trabajo abandonado por el corresponsal fugitivo. Alejandro, dilecto amigo, aceptó sin saber que debería cubrir otra vez peregrinajes católicos ensombrecidos con incienso, cofradías de flagelantes, errabundos, misticismos y fe por callejuelas españolas empedradas y pasar la vida en una monotonía atávica, anclada en nostalgias coloniales de las que venía hastiado desde Monpós. Se marchó pronto para volver a la costa norte, se instaló en Sincelejo y se enganchó a la radio comercial hasta su muerte en 2016 cuando tenía 78 años. Por esos tiempos me interné en el siempre olvidado Chocó, jardín de las delicias de la vida natural. Un vuelo comercial me llevó hasta Medellín y allí conseguí cupo en un antiguo bimotor de aluminio magullado que me condujo a Turbo, en la subregión de Urabá. Me acomodé en el estrecho espacio libre que dejó la sobrecarga de mercancías de contrabando subidas a bordo y llegamos sin poder escurrirle el bulto a un frente de borrascas y remolinos atmosféricos espesos que el piloto, pálido y mudo, desafió santiguándose como última esperanza cuando los pedales y las palancas de mando dejaron de responder adecuadamente. Turbo está en el margen oriental del Golfo de Urabá, en el Mar Caribe, sobre el cual desemboca el impetuoso, vasto y profundo río Atrato que navegué a contracorriente en una lancha de pasajeros hasta Río Sucio, pueblo pantanoso y acuático al que en ese tiempo todavía no habían llegado el Servicio Estatal de Energía Eléctrica ni el automóvil.
se encontraba, pensaba yo, en el mismo estado primitivo que tuvo cuando fue fundado, en el siglo XVI, por el colonizador español Vasco Núñez de Balboa. Durante la semana siguiente anduve por las selvas aledañas y remonté los ríos vecinos Salaquí, Cacarica y Truandó, por cuyas aguas entonces ya bajaban flotando por cientos de miles como cadáveres árboles de los bosques de la región, derribados por traficantes de maderas. Nunca han dejado de depredar esos follajes nativos, sin igual en el mundo y hoy exiguos. Vi a tiro de piedra jaguares enormes bebiendo agua, vigilantes en las orillas y caimanes de hasta 6 metros de longitud, durmiendo al sol, con las fauces abiertas, acomodados sobre árboles derribados que avanzaban con la corriente hacia los aserraderos mecanizados de bocas de Matuntugo en la desembocadura del Atrato, donde los convertían en tablones para negociarlos en el mercado negro. En un momento, en el Cacarica, apagamos el motor del bote durante un largo rato para complacernos con el paraíso circundante. Algunas águilas pescadoras planearon sobre nosotros sin recelos y una de ellas cayó como un proyectil, cazó una serpiente dorada que nadaba en zigzag a nuestro lado y en un instante remontó el vuelo forzando sus alas poderosas y llevando la presa atrapada con las garras corvas, fuertes y agudas. Esta correría me recordó todo el tiempo El corazón de las tinieblas, donde Conrad escribió en 1899, remontar aquel río era como volver a los inicios de la creación. Genial, ¿a que sí? Yo los invito y los vuelvo y los invito a leerlo. Es una maravilla de libro. Por supuesto, tenemos que darle los créditos a prensabolivariana.org, que ha publicado el libro, y por supuesto, pues Gonzalo Guillén también ha reposteado, es decir, que pues ha contado con la autorización del gran Gonzalo Guillén para que hayan publicado este fragmento, como lo decimos, de la gran artillería de la libertad, la gran publicación de Gonzalo Guillén. Bueno, pues dijimos al principio, empezamos el video con Gonzalo Guillén, cerramos el video con Gonzalo Guillén, aunque me voy a pegar una pasadita, ustedes me van a perdonar, me voy a pegar una pasadita a la cuenta de Gustavo Petro, por si ha publicado algo en el momento en el que estamos grabando y creando este contenido. A ver, vean, efectivamente, vean, lo estaba diciendo, ay, me cayó apenas, gracias Dios. Sí, porque es que muchas veces cierro el video y ¡pa! Postea Gustavo Petro algo que lo tenía en mi escrito y se lo dije a ustedes. Entonces, aquí está la reacción de Gustavo Petro a la noticia, ¿no? A la desfachatez del Partido Liberal, por decir lo menos. El Partido Liberal, repetimos, radicó su propia reforma laboral e incluye recargo nocturna desde las 7 y dominicales al 100%. Una verdadera burla. Y miren allá Gaviria, increíble. Bueno, es una contradicción profunda del liberalismo. Los abanderados de la reforma laboral más progresista de Colombia en 1936 se convirtieron en manos del senador Pinto en los verdugos del pueblo trabajador. Si querían ayudar al pueblo, ¿por qué el presidente del partido no le ordenó al senador Pinto que introdujera los cambios que quisieran al proyecto y no lo archivara como hizo? Ahora lo presentan de nuevo, ya recortado, sin estabilidad laboral, sin madres comunitarias, sin ayudas a la mujer trabajadora menstruante. ¿Por qué entonces el liberalismo no pide que se apruebe la apelación y se continúe la discusión en la plenaria del Senado en el último debate? Sin embargo, estoy dispuesto a dialogar con el Partido Liberal sobre su proyecto de reforma laboral. Los espero. Ahí quedó. Tiene toda la razón. ¿Qué tal está esta gente? Bueno, vamos a ver. Todo en pro de que la reforma laboral salga adelante, que la reforma de la salud salga adelante, que la consulta popular salga adelante también. Vamos a ver qué ocurre. Pues esperaremos a ver. La invitación, ahí está. Está dispuesto Gustavo Petro a dialogar con el Partido Liberal. Ese sería el titular. Estoy dispuesto a dialogar con el Partido Liberal sobre su proyecto de reforma laboral. Los espero. Listo. Vea, me cayó apenitas. Menos mal revisé la cuenta de Gustavo Petro, ya iba a cerrar el video, pero bueno, y queda perfecto. Entonces ahí está la respuesta. Surge una noticia que gracias a Dios pues también la damos acá
Y aquí tenemos a estos muchachos, a los que Gustavo Petro dice arte popular para compartir. No lo podemos poner por cuestiones de copyright, pero los muchachos hacen una que bueno. Y yo vengo de Virginia. Petro, eso. Es que no lo puedo poner por cuestiones de copyright. Dígale sí al pacto histórico, dígale sí a la consulta popular, te lo digo de corazón. Ay, hombre, no lo podemos compartir porque infringimos las leyes aquí en YouTube, pero compartirlo y que esto lo tengan todos. Eso. Petro, muy bueno, muchachos. Está haciendo cosas mejores, gracias a Dios, bien elegantes. Sigue a Petro si quieres ver una Colombia mejor. Buenísimos, grandes. Y qué bien que Gustavo Petro los haya reposteado. Venga, los reposteamos también nosotros. Es geniales. Que los vean muchas personas porque talento popular, talento para compartir. Y en ese paisajito allá atrás, en esas playas de Colombia. ¡Ay, mi Colombia! He de decir que por ahí en la lectura del fragmento del libro de la Artillería de la Libertad, hablaba Gonzalo Guillén del pájaro en La Guajira. Esa imagen que nosotros publicamos de unos kiosquitos, esa imagen es hermosa, a mí me pareció una de las imágenes más hermosas que pude captar en mi estancia en Colombia. Esa imagen fue vía a Uribía y a Manaure. Esa imagen es en El Pájaro, un paraíso que no había nadie, una playa espectacular, y ese pues incluso vea, voy a comenzar el video con el que de pronto entonces no lo había pensado, pues voy a colocarlo de intro, como siempre trato de colocar una imagen de Colombia, pues esa imagen que vieron ustedes en la intro y que han visto en varios de nuestros videos es allá en El Pájaro, en el departamento de La Guajira. Una belleza. Listo, pues cerramos así con ese arte con los muchachos. Cerramos este video de sabadito, video que ha sido como un poco diferente, he tratado de manejar los ritmos de otra forma y cerrando con esa maravillosa columna, ese maravilloso escrito del fragmento de la Artillería de la Libertad. Nos vemos en la próxima, miles y miles de bendiciones para todos, feliz resto de día, gracias eternas, totales, infinitas y abrazos ancestrales desde la distancia. Nos vemos en la próxima. Gracias.